del cielo un enorme bloque de hielo. Pero cuando me refiero a enorme, estamos hablando de algo como de 29 metros. Una sustancia parecida a mantequilla caía y la gente la tocaba y pues no había efectos secundarios. Se dice que cayeron del cielo trozos de carne. Sí, son de esas lluvias raras, extrañas, como tú lo quieras ver. Les habla ente de Obscuritas Imperiales. En esta ocasión tendremos la lámpara Argan en el centro de la mesa, ya que estaremos tocando algunos temas que para algunos podría ser paranormales o quizá desconcertantes. Y aprovechando que ya se acercan las temporadas de lluvia aquí en las localidades, tocaremos el tema de las lluvias extrañas, o también conocidas como lluvias fuera de lo común. Pero para esto no me encuentro solo, me acompaña mi compadre, mi compañero, extraños. Buenas noches, aquí en un episodio más de Obscuritas y voy a tratar de contarles o narrarles algunas de estas misteriosas lluvias. Así que para no hacer tan larga la presentación, voy a dejar que Ente cuente la primera historia sobre lluvias fuera de lo común. Y bien, voy a empezar con la primera. Fue durante el reinado de Carlomagno. Estamos hablando del siglo IX. En este tiempo se cuenta que cayó del cielo un enorme bloque de hielo. Pero cuando me refiero a enorme, estamos hablando de algo como de 29 metros. ¿29 metros? Sí, es lo que ellos tienen registrado. Pero no más 29 metros, estamos hablando de 29 metros cúbicos. Hola. Fíjate, ¿cuánto puede medir una caja de un tráiler? Estamos hablando de 53 pies. En metros serían como unos 16, 17 metros, pero para 29 metros es casi el doble. Son dos. Son dos cajas. No, imagínate, o sea, que te caiga eso del cielo. Pero, o sea, yo no me imagino cómo se vería cuando va cayendo. ¿No? ¿Y No. cómo cayó? Y más bien, ¿cómo se pudo formar? Porque se supone que en las nubes no aguanta mucho. Sí, la misma lluvia cae por el cúmulo del agua, le gana el peso a la nube y empieza a caer el agua y empieza a caer en forma de gotas. Exactamente, porque pues, es vapor. Sí. O sea, no hay mucho que lo sostenga, vamos a decirlo así. Físicamente no hay mucho que lo sostenga. Sí, se supone que es la condensación del agua, llega a la nube, se juntan y empieza a caer poco a poco en gotas. Así es. Pero ¿cómo pudo haberse formado si un granizo? Pues imagínate cuánto pesaba, bueno, con el tamaño de un granizo, es una simple bolita. Sí. Pero para que caiga un pedazo de hielo de esa magnitud y luego en centímetros cúbicos. Y luego deja tú la época que era. Uh-huh. No, pues está bastante cuestionable porque sí está medio pesado. Vamos a decir que, fíjate, si son 29 metros cuadrados por kilos, no, pues son muchas toneladas. Sí, ¿no? Y el impacto que daría. Y bueno, vamos a decir, porque pues también está que a veces caen meteoros o lo que tú quieras. Ajá. Pero ya un meteoro de ese tamaño, si fuera un meteoro real, hace un desbarajuste enorme. Sí, ¿Qué fue? Exactamente, ¿qué fue? Imagínate, estamos hablando de un pedazo de hielo grande, a una altura más o menos considerable. Depende de la región, el lugar, puede variar la altura de la nube. Uh-huh. Pero, ¿cómo fue a formarse? Sí. Porque se supone está en el aire. Ahora se llegó a congelar y luego estamos hablando de un pedazo de hielo grande. Enorme. ¿Qué fue lo que lo congeló de inmediato para que cayera de golpe? Sí, son muchas cosas que pues viene siendo esto, ¿verdad? O sea, situaciones del cielo que... Sí, son de esas lluvias raras, extrañas, como tú lo quieras ver. Y bueno, yo te voy a comentar una que viene datando desde el año 1600. Todavía no había ni aviones.
en algunas partes se documentó que una sustancia parecida a mantequilla, Ok. igual de apestosa que mantequilla, caía en los campos. En los campos. En los campos o, bueno, en la ciudad no data, no hay datos, pero una sustancia parecida a mantequilla caía y la gente la tocaba y pues no había efectos secundarios en tocarla. Ajá. Y pues el ganado se comía el pasto con esa Con ese material. sustancia. Ajá. Pero estamos hablando que no había aviones. Sí. Y vamos a Ok. decir, una tormenta lo levanta, como a veces ha habido lluvia de peces, de ranas, y de Sí. esto y del Algo que, otro. algo que lógico, pues puede haber Ujú, un tifón, un torbellino y órale ujú. para arriba. Pero, ¿qué era esta sustancia? Algunos le atribuyen a algas, como casi siempre es, a sustancias marinas. Pero realmente en el mar o no se ha investigado o no se ha sacado otro precedente, pero ese caso que pasó en el 1600 siguió ocurriendo a lo largo de los años, Ajá. en granjas, en lugares a lo mejor donde sí te podías dar cuenta de lo que cae del suelo. Aquí en las casas cae y ni sabes, ¿verdad? Un ejemplo, pues Sí, cae no en te la das placa, cuenta. no te das cuenta, está lloviendo. Pero ahí decían que esta sustancia se quedaba tirada en el jardín o en los campos de alimentación del ganado Ajá. y lo iban viendo. Y todos se quedaban así como que, espérame, ¿qué es esto? Lo tocaban, lo olían, pero nunca se enfermaron. Y Es lo extraño. sí, es lo extraño. Y hay registros que, pues del 1600 y luego el 1800 y luego en el 1900 y no sé si en la actualidad todavía haya registro de de estos fenómenos extraños. Pero sí está muy, muy, muy curioso, porque pues era una sustancia, te digo, parecía mantequilla. ¿De dónde salió? Ahora lo malo es que por el tiempo que ha pasado, pues no hay ningún tipo de evidencia como para decir qué material es. Así es. Entonces, esto queda dentro de la extrañez y la ocasión. Es un ¿Sí? misterio, porque pues no hay una fuente científica que te diga, no, es que esto era de tal. Digo, se ha hablado de algas, de hongos, de cualquier Ajá, cosa. y más por el tipo de región y lugar, porque a lo mejor puede ser un lugar donde no es muy metropolitano, ni está muy concurrido de gente, a lo mejor Ujú. son lugares ya lejanos. Sí, rurales. Sí, como para que un científico, un erudito en conocimiento de esto, ahí lo revise, Ujú, porque sí, es extraño y muy extraordinario. ujú. Pero bueno, te voy a comentar algo. Sí. Por ahí se cuenta que esto pasó por ahí de los años 1851, en un puesto militar Ujú. americano de nuestros vecinos del norte, Sí. ahí por cerca de San Francisco. Esto se data que fue el 20 de julio, igual vuelvo a repetir, 1851. Se dice que cayeron del cielo trozos de carne. Se Canijo. dice, ajá, ¿y sabes qué? Se dice que es de res. No sé cómo se dieron cuenta de qué animal era. Ujú. A lo mejor lo estudian. Puede ser, y pues, sobre todo que los soldados que estaban cerca de ese puesto militar estaban haciendo sus labores, ya sea instrucción, el estar haciendo Práctica, cualquier tipo de prácticas, tiro X. todo lo que la milicia pide. Ujú. Pero bueno, ellos llegaron a ver que esos trozos de carne pueden llegar a ser del tamaño de un huevo de una paloma, así unos Un pedacito. centímetros, 100 pedacitos, hasta el tamaño de una naranja. Ya es un Sí, trozo un poquito más medio considerable. kilo, once. Sí, un medio kilo, 400 gramos, técnicamente. Y pues esto no se quedaron con la duda. Llevaron estos pedazos de carne a uno de los médicos militares. Y este médico lo investigó y lo revisó. Y llegó a la conclusión de que esos trozos estaban ya literalmente echándose a perder. Ujú. Aquí el mayor del asunto es cómo empezó a llover ese tipo de material que es la carne Sí, y cuánto tiempo estuvo ya alejado para que se empiece a echar a perder o a pudrirse. sí. ¿Cómo llegó y cayó del cielo y cuánto tiempo estuvo viajando como para poder pasar
ya la putrefacción. Sí, y es que se da la inconsistencia también de que unos iban, pues todavía vamos a decir que comestibles. Sí, Y que no es algo otros, fresco. sí, estaban frescos y los otros estaban ya pasados, vamos a decirlo así. Sí, O sea, vamos a decir, ya había aviones en ese tiempo, o habían los principios de aviones, vamos a decirlo así. ujú, Bueno, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero si había aviones, pues no podían cargar tanto. Entonces, como para bañar un campo de batalla con la sustancia, pues era bastante improbable. sí, Pero ¿qué fue? ¿Qué fue? O sea, es ahí donde te quedas tú, o lo mismo que llevamos al mismo tema. ¿Qué es lo que hace llover esas cosas? Yo he oído de peces, de sapos. Eso es un poquito más lógico porque pasa en lugares donde hay tifones. sí. Que los levanta de un río, los Sí, levanta y de... los avienta a cientos de kilómetros en Ujú, ocasiones. Aquí lo que más me llama la atención, bueno, me pone a pensar. ¿Te ujú. acuerdas del caso de la ballena varada? El caso de la ballena que estuvo varada en una playa en Estados Unidos Sí. y que tuvieron la gran idea De- para deshacerse de ella. ujú. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Llovió? Llovió carne y pedazos muy, muy grandes. Ujú. Entonces, no falta algún loco que haya. He hecho algunas situaciones así. Sí, bueno, estamos hablando de una ciudad de San Francisco. Era una ciudad. Para aquellos tiempos No no era algo muy tenías... rural. Sí, y no había motivo para hacerlo. Sí, O sea, vamos a decir, algún loco tenía algunos animalitos que habían pasado mejor vida por alguna enfermedad y se le ocurrió, vamos a sí. decir. Es lo más factible que haya pasado. Pero ¿y si no? Ese es el Es, detalle. es ahí donde entran estas Sí. lluvias de que, oye, ¿y si no? O sea, Ujú. tú ahogas por lo más lógico, pero... Sí, que alguien haya tenido la gran, y lo digo entre comillas, la gran idea de dinamita res para deshacerse del cuerpo y esto ya Sí, haya caído cerca de esa zona militar. sí. Vamos a decir que puede ser factible porque a lo mejor no solo era una res, eran algunas que ya tenían más tiempo pues ya medio descomponiéndose y aquel sujeto pues no se pudo deshacer de ellas Sí, aquel detalle, bueno, bajo lo que se tiene ese corto informe, nadie se quejó de olor de carne putrefacta. en los alrededores. Sí, exacto. Bueno, ya después de que haya caído, no. Ya cuando recolectaron los trozos de carne. Que, no, está echado a perder. A menos que se haya muerto el animal o haya fallecido inmediatamente y lo hayan Ujú. dinamitado. Pues, órale. Y ya, ¿para qué te gusta? Que con el sol que haya en aquel tiempo se haya Pues sí, empezado a vamos a comenzar a decir echar que a puede perder. ser factible. El único que me viene a la mente, nada más. Ujú. Pero está ese registro y no le dieron lógica y está en las lluvias raras también. Exactamente. Y ya para finalizar, yo te voy a hablar de una que, bueno, tiene años, ese fenómeno, años, años, Ajá, y es a lo que se le conoce como el pelo de ángel, que es ok, una sustancia que algunas personas pues la han podido ver más no tocar, ahorita voy para allá, ok, la han podido ver en donde han sucedido eventos ufológicos. ok. Y haz de cuenta que llueve y cae en el jardín o cae en cualquier lugar donde puedas sostener algo que cae. Un capacete, perdón, un techo de un carro, X, en árboles. Sí. Pero esta sustancia no la pueden tocar. Caray, ¿cómo que no pueden tocar? ¿Tiene algo Al reactivo o momento que de tocarla se desvanece. se desvanece? No deja No ningún la rastro. pueden, no la pueden recolectar. No la pueden recolectar. Más sin embargo, creo que sí ha habido eventos donde se ha podido recolectar y se ha podido estudiar, más no voy a indagar mucho en el hecho, más bien no voy a meterme mucho en el hecho. Se le puede decir que la pudieron maniobrar Ok. y llevarla ¿A que a lo un investiguen? laboratorio, Ujú. más ahí a lo mejor puedo yo caer en un error porque no sé, creo que es así, pero no sé, no tengo datos. Bueno, aquí queda este hecho extraño. Últimamente se ha hablado de que ahorita están lloviendo fibras. Ok.
Pero estas sí son, Sí, pueden ser tangibles, pueden ser. sí, sí se La pueden puede, agarrar. sí las puedes agarrar. Obviamente son pequeñas. Te das cuenta cuando son muchas. De hecho, creo que en España hubo un tiempo que empezaron a caer estas fibras del cielo, obviamente. Y por ahí algunos youtubers de este lado de lo paranormal Ok. o las conspiraciones, o de este lado de nosotros, han tenido ese contacto con esas fibras. En sus lugares de origen les han llovido y tienen material. Sí. De lo que se sabe es que es un material muy parecido al textil, pero no es textil. Y les llueve como si fuera contaminación. Ah, caray. Entonces, pues no se sabe realmente la fuente de estos materiales, pero de que hay ahí ya una evidencia la hay. Y pues bueno, con esto cierro. Ok. Que vayan, investiguen de estos casos porque hay para la vida. Sí. Hay para la vida. Hay hasta lluvias de esto, lluvias del otro. Sí, exactamente. Fíjate que situaciones, bueno, así rápido. ¿Cómo se le llama a ese tipo de fenómeno eléctrico de, ya sabes, que están los rayos, lo que son los truenos, los rayos, pero hay uno que es una esfera de Ah, la electricidad? centella. Ok. Se ha llegado a ver videos así en las redes sociales, pero se hay duda de la veracidad. Donde está viajando ese tipo de centellas. Me acordé de una leyenda Ok. que a mí me contaba mi mamá. Que decía que a veces la centella o los rayos se metían adentro de tu casa. Ajá. Creo que había ahí por ahí un ritual, una cosa para que no pasara, que hacían nuestras madres o algo así. Pero bueno, depende también de dónde seamos, o Sí, sea, la región, de la lugar, región y todo. país. Pero yo alcancé a escuchar una leyenda de una persona Ok. que se le metía una de esas cosas adentro de su casa. Ok. Dicen que viajan lento y que van metiéndose, que es como si tuvieras un huésped incómodo, algo así. Pero hay que investigarlo porque ahorita pues me acordé hacia medias y bueno, pues hay que cerrar el capítulo. Sí, claro. Ya después le daremos su tiempo y lo investigaremos y lo Ujú. veremos Y para extender más el tema en el sí. tema, porque sí es interesante, porque sí, o sea, se ve, de hecho hay varios videos en Facebook, en los Reels, en YouTube, donde hay evidencia de estas centellas. Y sí se meten en las casas, o sea, Ujú. y pues obviamente que no sabes ni qué hacer ni cómo actuar. Imagínate que va un cristiano y No, y la toca, le pega. sí, Entonces, no quiero hacer los zapatos. Y pues volviendo pues a los videos, tú no sabes cuándo es en realidad es cierto o no, si es un efecto, si es ahora las inteligencias. sí, es que para el fenómeno paranormal hay que ser muy prudente. Yo siempre lo he Ujú. dicho. Pero Sí, bueno, por el momento pues vamos a apagar tanto la lámpara de argán ya nos y ya retiramos. nos retiramos hacia la oscuridad donde pertenecemos. Entonces le he hablado a Ente y Extraños, de Obscuritas Impluviales. Entonces estamos en contacto. exactamente. Nos vemos. Bye. Y recuerde, nunca camine a solas por las sendas lluviosas en la oscuridad, ya que tal vez aquellas formas horrendas que divisan lejos sí sean reales y vayan por usted. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En TikTok, YouTube, Facebook y Spotify estamos como Obscuritas Impluvialis. Si tienen alguna experiencia que quieran compartir con nosotros, pueden hacerlo al WhatsApp 81 10 62 42 25.